Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Castillo, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Inca de Colombia. El día de hoy vamos a hablarles sobre cuatro temas muy importantes de la materia proyecto de grado. A continuación, nuestro equipo de trabajo explicará cada uno de ellos. El compañero Jorge explicará la normativa APA. El compañero William explicará artículos científicos y quien les habla explicará herramientas de diagnóstico. Y por último, nuestro compañero Marlon explicará objeto de investigación. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eliezer Galindo Vega, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Inca de Colombia. Hoy les voy a hablar sobre las normas APA. Las normas APA son un conjunto de reglas que estandarizan la presentación de los trabajos académicos, permiten citar fuentes correctamente, organizar la estructura del documento y evitar el plagio. Por ejemplo, en la séptima edición de APA, los títulos deben ser claros, las citas cortas van entre comillas y las referencias deben incluir autor, año y fuente. Con dada y cada una de estas directrices podemos organizar el documento de forma clara y completa, dando que nos guía a la estructuración del documento de forma asertiva, cumpliendo con una normatividad establecida. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es William Frey Sánchez Muñoz, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Inca de Colombia. Yo hago parte del grupo 10 con mis compañeros que estamos haciendo el trabajo de proyecto de grado. Yo les voy a hablar sobre qué es un artículo científico. Entonces, un artículo científico es un documento escrito en el que se presentan los resultados de una investigación, experimento o análisis teórico, siguiendo un formato estructurado y con base en el método científico. Su propósito principal es comunicar nuevos conocimientos, validar hipótesis o contribuir a la comprensión de un tema específico dentro de una disciplina académica o científica. De acuerdo con el DAI de 2005, el artículo científico debe redactarse con claridad, precisión y objetividad de manera que otros investigadores puedan comprender. Verificar o reproducir el estudio. Además, este tipo de documentos suele publicarse en revistas especializadas y se somete a un proceso de revisión por pares que garantiza la calidad y validez de la información presentada. Generalmente los artículos científicos se organizan bajo la estructura IMRID, que significa introducción, metodología, resultados y discusión, acompañada de un resumen, palabras claves, conclusiones y referencias. Bibliografías según la norma APA, American Psychological Association del 2020. Todas las fuentes utilizadas deben citarse correctamente para evitar el plagio y dar créditos a los autores consultados. En síntesis, un artículo científico constituye un medio formal de comunicación del conocimiento fundamental para el avance de la ciencia y el intercambio académico entre investigadores. Acá hay unos ejemplos por ejemplo, si un grupo de ingenieros realiza un experimento para mejorar la eficiencia de un motor, ellos pueden escribir un artículo científico donde expliquen qué problema investigaron, cómo hicieron el experimento, qué resultados
obtuvieron en base pues a todo lo que se investigó y qué conclusiones sacaron, o sea, sobre el proceso, la problemática, eh, cómo lo van a ejecutar, cómo se va a realizar, los costos, todo lo relacionado pues con la problemática y con lo que se quiere eh, como explicar en lo que se quiere realizar. Pues eso es lo que yo quería explicarles. Espero que me hayan entendido y nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Bueno, muchachos, herramientas de diagnóstico. ¿Qué son? Instrumentos que nos ayudan a comprender la situación actual del problema del que queremos investigar. Tal cual como pasa en muchísimas empresas o compañías donde ignoran los elementos que bloquean el alcance de sus metas. Para ello podemos hacer uso de dos herramientas muy conocidas en el mundo de la investigación, ¿sí? Como lo son el diagrama de Chicagua y el árbol de problemas, ¿sí? ¿En qué consiste el diagrama de Chicagua o diagrama de causa y efecto? Es un esquema en el que representa las causas de un problema para analizar y poder corregirlo. Este está conformado por las siguientes partes. ¿Cómo lo son? La cabeza de pescado, que es el problema que se quiere estudiar, ¿sí? Las espinas. Las espinas vendrían siendo son las causas principales del efecto del problema. Y hay unas espinas menores que son las que sobresalen sobre otras espinas, ¿sí? Son unas subcausas, ¿listo? Bueno, en cuanto al árbol de problemas, es una técnica que proviene de la metodología del marco lógico o enfoque del problema. En pocas palabras, es decir, se utiliza principalmente para planificación y evaluación de proyectos, ¿listo? Tiene como objetivo identificar las causas y los efectos de un problema, ayudando a comprender las relaciones entre ellos. Buenas tardes, compañeros. El tema que hoy vengo a explicarle y a exponerle, a darles un poco de información, es el objetivo, el objeto de estudio. Podemos empezar definiéndolo de una manera general, para que de pronto lo entendamos de una manera más amplia. Y el objeto de estudio es aquello que en una ciencia o disciplina o el área de conocimiento que sea, propone analizar y comprender o explicar de manera coherente y que sea fundamental para estudiar. También lo tenemos como qué es lo que se va a estudiar. Y entonces esto es lo que realmente lo convierte como un objeto, porque ya tiene algo particularizado en lo que se va a enfocar ese estudio. Entonces, es en lo que el investigador o la disciplina académica se propone a estudiar, comprender eh, como tema central o analizar el fenómeno de la realidad en la que estemos. También se encuentra con unas particularidades que un objeto de estudio bien definido debe ser preciso, acotado, delimitado y que tenga un tema bien definido del cual se investigará. Entonces, de esta manera también entonces vamos dando como parte a lo más esencial sobre el objeto de estudio, que ya le voy a decir la importancia. Pasamos a la importancia de por qué es importante hacer la definición cuando se quiere hacer la definición del objeto de estudio, cuando se quiere empezar una investigación. Porque la importancia es porque define claramente el objeto de estudio que permite delimitar el campo de investigación y establecer los objetivos y elegir la metodología que se va a utilizar. Por ejemplo, esto nos evita confusiones, nos permite enfocar la investigación en sí lo que se quiere obtener, el objetivo, facilita la elección de métodos y técnicas
y mejora la calidad del análisis de estudio. Pero en ello también encontramos unas características con las que debe contar este objeto de estudio. Eh, un tema específico es esencial, pues como primero sería el tema específico, que es el asunto o la realidad que se va a investigar o el foco del análisis. También tenemos que, también se caracteriza por la base de la investigación, que en esta constituye el elemento fundamental sobre el que se va a desarrollar cualquier estudio o tesis o investigación. Y también lo otro, y no menos importante, los orígenes, que en esta puede surgir una problemática que se necesita solucionar de su interés personal del investigador o definido por la disciplina, bueno, pero igual hay que encontrar esos orígenes por los cuales se encuentra este objeto o se decide investigar de esta disciplina. Tiene también como característica una delimitación. Es crucial definir el objeto de estudio como una comprensión para evitar que sea demasiado amplio. O sea, ella debe ser más enfocado, no debe ser tan amplio porque esto ya requiere más hay veces de dinero, hay veces de tiempo, eh, de metodologías, quizás hasta de personal. Entonces debe ser bien delimitado y particularizado, que esto lo que nos dificultaría la profundidad del análisis y el uso de recursos. Eh, debe ser observable y analizable, o sea, debe ser estudiado con métodos científicos y académicos. Debe ser otra característica es que debe ser relevante. O sea, debe tener importancia para la disciplina, puesto que fue algo que llamó la atención y como una necesidad para empezar una investigación. Debe de ser dinámico, puede cambiar con el tiempo o según el enfoque, porque hay veces encontramos un área donde empezamos a investigar, pero la fuente se movió, o ya la necesidad no es la misma, entonces por eso debe ser versátil con el tiempo. Bueno, aquí les voy a enunciar unos ejemplos, por ejemplo, para de pronto asentarnos más de acuerdo a las disciplinas. Por ejemplo, en la biología, el objeto de estudio son los seres vivos y sus procesos vitales. En la sociología, las relaciones sociales, estructuras y dinámicas de la sociedad. En la psicología, la conducta humana y los procesos mentales. En la física, los fenómenos naturales y las leyes que lo originan. En historia, los hechos del pasado y sus interpretaciones. Y habrían muchas más. Eh, en una tesis tan importante, en una tesis, una obra de artista, un inmueble específico, un fenómeno particular dentro del área determinada. Entonces, enunciando esto, o sea, mostrando las características y lo que lo componen, y mostrando un ejemplo, entonces vamos a tocar unos temas donde nos permite cómo definir un objeto, o sea, cómo hallarlo, cómo establecerlo. Entonces, primero, identificar un problema o el área de interés. Esto me habla de que hay que analizar que la investigación empieza con una pregunta o un interés sobre un saber específico. Eh, como segundo, delimitar el tema. Se debe definir los límites de estudio, ya sea el espacio geográfico, el periodo temporal o los aspectos concretos que se analizarán de un fenómeno mayor. Otro muy importante, aquí quise mencionar nada más como tres que son esenciales. La otra es asegurar la viabilidad. El objeto de estudio debe ser viable, debe ser eh, que se pueda, o sea, que haya la manera de poderlo ejecutar, contando con los recursos, tiempos disponibles, de pronto personal, que sí sea aplicable en el entorno, bueno, esa clase de características. O sea, que entonces podemos decir en ese momento que las conclusiones
En conclusión, un trabajo de estudio es el objeto o la base de cualquier investigación o de cualquier disciplina que se quiera empezar a estudiar. Y su correcta definición es esencial para avanzar en el conocimiento y resolver los problemas específicos, porque el objeto de estudio no habla como de una generalidad, no. Incluso eso antes lo aleja más de ser un objeto de estudio. Entre más particular, más enfocado sea ese objeto de estudio, tiene un objetivo y un impacto más claro. O sea, se constituye como un objetivo específico que va a puntualizar en dicha área de estudio. Entonces, espero les haya quedado claro y les sirva de mucho esta pequeña explicación del tema. Dios me los bendiga. Chao, que estés bien.